El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, el gozo de mi alma, Señor, lo expreso, Señor, con gratitud por todo lo que tú has hecho en mi vida y por todo lo que harás en la vida de aquellas personas que hoy se acercan ante ti para escuchar este mensaje. Señor, yo quiero que tú seas el único intercesor eficaz en sus vidas, así como lo has sido en la vida de aquellos que han conocido tu nombre. Señor, que sea la oración a ti la que tenga respuesta a las peticiones de su corazón. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 34 nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas, hablemos de los consejos para evitar rivalidades entre hermanos. Siempre que sea posible, permítale a sus hijos resolver sus pleitos y diferencias entre ellos mismos, ya que por resolver los desacuerdos entre ellos, los complicamos más. Como ambos participantes son responsables del problema, es difícil determinar un culpable, porque el niño tranquilo puede haber provocado al pendenciero. De manera que cuando uno de ellos venga a quejarse a usted, les dirá: siento mucho que tengas problemas, pero creo que ustedes pueden ponerse de acuerdo y resolver la situación. Cuando obramos así, les estamos dando la responsabilidad de responder por sus actos. Usted podría pensar que sería mejor servirle de árbitro, pero esto soluciona el problema de momento, pero no enseñaría a los hijos a evitar futuros conflictos. Cuando alguno se porta mal, hace un daño, provoca una pelea, o no puede determinar el culpable, póngalos a todos en el mismo lugar. No importa que paguen inocentes por culpables, y que hagan protestas, porque así aprenden independencia y aprenden a cuidarse unos a otros. También puede hacer uso del observar y escuchar. Luego se les explica desde nuestro punto de vista qué fue lo ocurrido y cómo se procedió para que se formara el problema. Luego se les pide a ellos que tomen una decisión en cuanto a cómo van a solucionar la dificultad. Recuerde que muchos menores deliberadamente provocan a los mayores para ganarse al padre o a la madre, haciéndose ver como víctimas cuando son victimarios. Como padre, nunca indisponga a un hermano contra otro, comparándolos, teniendo preferencias o pasando por alto su mal comportamiento. La Escritura dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se enardeció fuego, y así proferí con mi lengua. Chao amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. En los estrados judiciales
Siempre habrá un abogado que cumple la labor de fiscalía sobre el reo ausente o presente, pero también existen abogados, bien sea de oficio o contratado por el acusado, con el objetivo de interceder ante el juez, buscando demostrar su inocencia y conseguir la anhelada libertad. Hoy quiero hablarte acerca de un mensaje que lleva por título El intercesor eficaz. Y el intercesor eficaz es aquel que discierne las dificultades de las personas. Y cuando hablo de personas me refiero a las personas lejanas, es decir, a aquellas que no han conocido la preciosa oportunidad de tener una relación con el Señor. Pero también es aquel que discierne las dificultades de las personas que son cercanas, es decir, de aquellas que ya han conocido su nombre, de aquellas que ya se han arrepentido y que han aceptado la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como suficiente para el perdón de sus pecados. Nos dice la Sagrada Escritura en el versículo 31 que el Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro es ese Simón del cual nos narra la Biblia. Él se acostumbró a hablar en el nombre de los demás, pero ahora también iba a adelantarse en sucumbir a la tentación de Satanás con la triple negación del Señor. Pedro era una persona muy cercana al Señor Jesucristo. Era una persona que siempre estaba sacando la cara por su maestro. También era una persona que siempre estaba acostumbrado a responder de manera ligera a situaciones espirituales que el Señor preguntaba cuando estaba en la tertulia, cuando estaba en la enseñanza de su palabra. El Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, le estaba anunciando que Satanás le había pedido permiso para tomar su vida en tentación y para ser probado de la manera que no queremos ser probados, cual es poder negar la persona más especial que hay en este mundo, la persona más especial que hay en el cielo, la persona que salvó nuestras vidas cuando muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Debemos recordar que Satanás no tiene para tentar otro poder que el que Dios le permite, lo mismo que le sucedió a Job. La Biblia nos dice que Job era un personaje también espiritual, pero que el Señor se atrevió a sacar la cara por él, porque déjame decirte que las tentaciones serán siempre una constante en la vida de aquel que tiene una buena relación con Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En otra forma especial, el Señor le había hablado a Satanás en un diálogo que tuvo con él cuando estaba procurando rodear la vida de este personaje que es tan importante para nosotros en la vida espiritual. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Amigo mío, así como fue probado Job, fue probado Pedro, y aunque Job no le falló al Señor y Pedro negó a la persona que siempre estuvo cercana a su corazón, todos seremos probados de parte del Señor y tentados de parte de Satanás. Tenemos la experiencia por la Escritura de seguir adelante y no caer en estas imperfecciones, en estas debilidades en la cual cayó nuestro amigo Pedro. El intercesor eficaz es aquel que discierne las dificultades de las personas, y hemos dicho de aquellas que son lejanas, es decir, de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, pero
el Señor conoce todas las tentaciones en ellos, como también discierne las dificultades de las personas que son cercanas, como Pedro, y como las personas que hoy han aceptado su nombre como el Salvador de sus vidas. Y Él no solamente como intercesor eficaz discierne las dificultades de ellas, sino que clama por las necesidades de ellas. Dice la Biblia: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Quiero darte a consideración dos versiones importantes. Una, la Nueva Versión Internacional, y otra, la Biblia al Día. Para que no falte tu fe. He orado que no falles completamente. Déjame decirte que la fe es indispensable. Y nosotros sabemos que la fe no proviene de nosotros, sino que es un don que Jesús ha dejado por gracia a todos aquellos que le reciben con fe para actuar en este mundo en la manera que Dios desea que actuemos. La fe es indispensable y dice el Señor: he orado que no falles completamente. A algunos la fe en momentos de necesidades, en los momentos de las pruebas, les falla de manera completa, pero otros se van sintiendo menguados en la misma y el Señor dice que no falte tu fe. Pero también dice el Señor que ha orado por él para que su fe no tambalee. La afirmación de la fe es un motivo especial de la oración que nuestro Señor Jesucristo emprende a diario para poder soportar los embates del enemigo, y debe ser el motivo diario de nuestra oración para que cuando el Señor quiera favorecernos, le respondamos como sus discípulos: aumentanos la fe. O como dijo aquel padre afligido, angustiado, porque sus discípulos no pudieron liberar de demonios a su hijo, y ante la pregunta del Señor que si podía creer que su hijo sería liberado inmediatamente, respondió: creo, ayuda a mi incredulidad. Es un gran consuelo saber que Jesús está siempre de nuestro lado para aumentarnos la fe cuando ella se halle bajita, cuando ella esté a punto de faltar o cuando falle completamente, porque el Señor sabe que siempre seremos tentados. Él clama por las necesidades de nosotros, porque dice la Sagrada Escritura en la epístola a los Hebreos, capítulo 4 del versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor siempre está esperando en su trono que nosotros, ante las dificultades, podamos creer que Él clama por nosotros, pero que nosotros tenemos que tener confianza en Él. Pero en el capítulo 7 de la misma epístola, versículo 25, nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y todo por qué? Porque Él es nuestro intercesor eficaz. Él es el sumo sacerdote que ahora está sentado en su trono de gracia, orando por nuestras dificultades, discierne nuestras pruebas, discierne nuestras oportunidades de tentación, pero clama por cada una de ellas para que nosotros no menguemos en la fe, porque cuando Él clama por nuestras necesidades, sabe que la fe es el recurso indispensable que no puede faltar en nuestra vida espiritual, pero también clama por el ejercicio de ella, es decir, por el ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Dice la Biblia: y tú, una vez vuelto, es decir, una vez hayas caído, una vez hayas fallado, pero dice la Nueva Versión Internacional: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, porque déjame decirte, volver al Señor es regresar, porque sin fe no estamos caminando con el Señor. Y Pedro no estaba
firme por todo lo que pasó en esta porción de la palabra del Señor. Pero dice también la Biblia al día, cuando te hayas arrepentido. Recuerda que cuando fallamos en la fe y no cumplimos con los estatutos del Señor, entonces al fallar nuestra fe, caemos en pecado. Por eso el Señor le dice, cuando te hayas vuelto a mí, cuando te hayas arrepentido, cuando hayas tomado la decisión de reconocer que la fe te ha fallado para cumplir con lo encomendado, entonces puedes ejercitar una vez más la fe en medio de las pruebas, porque siempre las pruebas probarán nuestra fe, esa fe preciosa que nos ha dejado el Salvador desde que escogió nuestra vida para ser miembros de ese cuerpo al cual le llama Él la iglesia que lleva su nombre. Jesús nos ofrece siempre la alternativa de la fe como el único recurso para crecer en la vida cristiana y para vencer en los momentos difíciles. Siempre nos advierte del peligro que implica el desviar, el peligro que implica el descuidar nuestra mirada de Jesús, porque dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y lo hace porque Satanás se aprovechará de nuestra débil fe. Por eso el Señor dice, Satanás ha pedido hoy tu vida para zarandearos como al trigo. Lo que quiere decir que el Señor siempre clama por nuestra vida espiritual, y lo que más hace el Señor es crecer nuestra fe en los momentos de dificultad. Jesús nos anima como a Pedro, que cuando seamos ligeros en creer que no fallaremos, puesto que Él le dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, prestemos más atención a la fe que Él nos dejó, porque la fe es un don, y dice la Biblia, esto no de vosotros. Y entonces así entenderemos lo que dijo el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pedro se creía firme cuando le dijo, Señor, yo no te negaré, si es posible, iré contigo a la cárcel. Y también se atrevió a decir, sino también a la muerte. La disposición es una cosa que tiene que ser de corazón, no de boca, como lo hizo Pedro, ese amigo del Señor Jesucristo, el cual, profetizándole, le dijo, yo he orado por ti, para que tu fe no mengüe, para que tu fe no falle, para que tu fe no falte completamente. Y Pedro creyó estar tan firme que creyó que jamás caería, pero cayó, porque no alcanzó a discernir lo que en la ligereza de sus palabras lo llevaría a cometer. Jesús nos motiva a volver a Él para emprender un mejor futuro, porque cuando fallamos por nuestra débil fe, nos hemos alejado de Él, pero cuando Él nos mira, es para que regresemos arrepentidos, porque el que duda comete pecado. Finalmente, nos dice la Escritura que el Señor clama por nosotros, por las necesidades, por las pruebas por las cuales estamos pasando, pero lo hace para confirmar la fe que hay en nuestra vida a los demás. Él le dijo, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pero dice la Nueva Versión Internacional, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Y sabe por qué, amigo mío? Porque cuando yo soy débil y he sido un líder en cosas importantes como Pedro lo fue, y mi fe falla, los demás miembros del cuerpo de Cristo, cuando saben que soy un buen elemento en la fe, tienden a debilitarse. Pero dice también la Biblia al día, cuando hayas vuelto, fortalece y cultiva la fe de tus hermanos. La fe hay que cultivarla, y cuánto mejor aquellos que han tenido pruebas como Pedro y que puedan cultivarla en los hermanos que la tienen bajita o que está menguando por las dificultades. Nos enseña Jesús a tener confianza en Él, aunque a veces pasemos por cobardes como Pedro, y nos consuela que por medio de su mirada y de su oración, Él está abogando junto a su Padre para que la fe de sus genuinos creyentes nunca sea extinguida, porque serán guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la fe, como lo dijo el apóstol Pedro, ya anciano, en la primera epístola que lleva su nombre, capítulo 1, versículo 5, al decir: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos encarga el Señor, como encargó a Pedro, que cuando se levante de su caída, su fe, renovada y robustecida por la triste experiencia, le sirva para ayudar a sus hermanos cuando la fe de estos se halle en peligro. En conclusión, Jesús, como nuestro intercesor eficaz, siempre será fiel como nuestro Dios amigo, para que no se muera nuestra fe, porque se moriría nuestra alma. Amigo mío, yo no sé si tus pruebas han llevado a menguar tu fe, si las pruebas te han llevado a que falle completamente, y entonces has tenido la experiencia amarga de negar con tus actos al que siempre ha sido el autor y consumador de tu vida, de tu fe. Si es así, hay un recurso importante, y es poniéndole fe a esta oración que te invito a hacer conmigo para que te levantes en el poder del Señor. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, y te doy gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Sé que el justo por fe vivirá. Yo te pido, Señor, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, levanta de mí un hombre de fe al cual puedan imitar aquellos que están débiles en la fe. Señor, que por fe yo pueda orar por los enfermos, que por fe yo pueda mostrarle a los que están caídos espiritualmente que hay un Dios en los cielos que clama por nosotros, como clamó por Pedro en sus días. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.